Buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Luis Caldera, historiador de aquí, de la región sur. Se cubre Cuamo, Aybonito, Calley, Ponce, San Germán, todo lo que sea litoral sur, Guayama. Así que hoy, en esta tarde de hoy, con la gente del Patio Media, estamos aquí en Aybonito. Hoy vamos a hablar de algo de la historia del pueblo, de la ciudad de Las Flores. Así que el nombre de Aybonito, hay varias teorías procedentes del mismo. Hay unos que dicen que es Atibonico, otros dicen que hay que bonito. Pero en realidad, pues a base de documentos e investigación histórica, pues el nombre de Aybonito, pues en un momento dado cubría una gran extensión geográfica, pues obviamente ese nombre cubría como sombrilla. Así que el nombre de Aybonito sin duda alguno viene por su extensión geográfica, mirando hacia lo que es el sur, hacia allá la costa, lo que es el Valle de Cuamo, el Valle de San Blas, tenemos la costa también del Mar Caribe. En un momento dado, en esta altura del área del barrio Asomante, que se conoce como hoy en día, fue también como parte de lo que fue la trinchera, la última trinchera de la guerra hispanoamericana, allá para el 12 de agosto de 1898, que era marcado como el último día como Puerto Rico, como posesión española, y fue en esta área de aquí del barrio Asomante, que también, si miramos hacia el fondo, así como los soldados españoles de aquel tiempo miraban hacia el fondo del Valle de San Blas, contemplaban esa hermosura, así mismo fue hace más de prácticamente 500 años atrás, cuando un grupo de colonizadores españoles, entre ellos Juan Carlos de Robledo, pues estableció un hato en el sitio de Aybonito. En aquel tiempo, pues Juan Carlos de Robledo tenía sobre 1.200 vacas en aquella época. Juan Carlos de Robledo, allá entre 1531 y 1536, pues él dividía su tiempo entre su hacienda en el sitio de Bayamón, al lado del río Bayamón. Él venía a esta área a supervisar en ocasiones su hato, que era grandísimo, tenía todo un compendio de indios, esclavos y ayudantes que trabajaban en esa crianza vacuna. Así que los orígenes de Aybonito como tal están muy relacionados con la crianza vacuna, y prácticamente el sitio de Aybonito, que en un momento dado su nombre geográfico tomaba una gran extensión geográfica por más de 200 años, fue dedicado a la crianza de vaca. ¿Qué quiere decir? Que mucha de alimentos que llegaba a la guarnición de la ciudad de Puerto Rico al área del Morro, es decir, entre los siglos XVI al XVIII, una buena parte venía de esta área que hoy conocemos como Aybonito. ¿Cómo es que empieza a crecer? ¿Cómo es que viene a desarrollarse? ¿Cómo es que la gente empieza a venir a esta área? Ya que en un momento dado, antes de 1750, la cordillera central prácticamente estaba baldía. Así que un grupo de cuameños muy interesados por tener tierras en esta área, pues empiezan a peticionar al Cabildo de San Juan. En aquella época, antes de 1778, eran los cabildos, el de San Germán y el de San Juan, que tenían la potestad de repartir tierras en sus jurisdicciones. Es decir, todo lo que estaba al este del río Jacagua, en Juana Díaz, era parte del Cabildo de San Juan, y ahí caía Aybonito en esa jurisdicción, y todo lo que estaba a oeste del río Jacagua era parte de lo que era del Cabildo de San Germán. Así que en el área de Aybonito, gente de Cuamo empezaron a subir, a pedir terreno, con mucho esmero, mucho esfuerzo, se lo fueron dados, y entonces viene ahí el fenómeno de la demolición de hatos. Como tal, esa demolición de hatos que se dio bastante marcada entre la década de 1750 a 1770, va permitiendo que cuameños y callellanos también vengan a venir a esta zona a poblarse poco a poco, luego de la Real Cédula de 1778, que permite que le quita la potestad a los cabildos de supervisar las tierras y le da la misma la potestad a los súbditos de la corona a tener sus propios títulos de propiedad. Así que ahí comienza esa playa de personas a subir a esta zona. Esas personas de aquel tiempo que tenían terreno empezaron a vender. Por lo tanto, esa vivienda, esa colonización de la región central empieza aquí en Aybonito, en dirección hacia el oeste, es decir, Barranquita, o lo que conocemos como Orocovis, también Naranjito, Comerío, así que Aybonito, pues parte de ese fenómeno histórico, de ese crecimiento poblacional, que a tal momento dado, que ya para la década de 1820, pues empieza esa promoción fundacional. Para aquellos tiempos, el ayboniteño, esos primeros primitivos ayboniteños, ellos tenían que ir a la parroquia San Blas de Cuamo para llevar sus servicios religiosos. De hecho, el camino en aquella época, el trecho de Asomante que pasa por el sector Calabaza del barrio Cuyón de Cuamo, no existía, sino a otro tramo que interconecta muy cercano al barrio Asomante con el sector Santa Ana de Cuamo, que era un camino mucho más espigado, más peligroso, y en tiempos de lluvia, pues obviamente era más peligroso.
Por lo tanto, ahí los vecinos, pues preocupados porque no iban a la iglesia, les afectaba a sus actividades económicas, pues empiezan a promover una fundación para esta zona. Así que para allá, para el 1821, empiezan esos primeros pasos de fundacionarla. Inicialmente, ese plan de fundacional incluía el barrio Pulguillas de Cuamo, así que aquí está muy cerquita de esta zona donde estamos hoy en día. Así que para allá en 1823-24, pues empieza ese pulseo, ya que el detalle es que las autoridades en Cuamo, de la villa de Cuamo, no quería que naciera este pueblo debido a que habían 5 lugares que eran barrios de Cuamo. Vamos a denominarlos: Asomante, El Roble, Cuyón, los Llanos y La Plata. Eran 5 barrios que eran de la villa de San Blas. En aquella época, los vecinos que vivían en estos barrios acá arriba aportaban dinero al ayuntamiento municipal de Cuamo. ¿Qué significaba eso? Que ese dinero que se recolectaba iba para las arcas del municipio, y por lo tanto, después de ese proceso fundacional de Ay Bonito, que a pesar que tuvo una aprobación del gobernador en el 1824, exactamente hace 200 años atrás, pero la realidad es que el proceso fundacional tuvo unos 3 a 4 años por delante, ya que la villa de Cuamo pues no quería que este pueblo naciera, ya que económicamente no era beneficioso para la villa de San Blas. Así que por varios años pues hubo ese tirijar, incluso el barrio Pulguilla, la gente del barrio Pulguilla se pusieron a estar en la matrícula de fundación del pueblo de Ay Bonito, y por lo tanto pues prácticamente la depositación provincial le dio la razón en aquel tiempo al barrio Pulguilla, y se quedaron con Cuamo. Así que ya en aquella época, después de más de 300 años de la existencia de Juan Carlos de Robledo, ya para el siglo XIX, el área de Ay Bonito se conocía ya prácticamente un punto pequeño geográfico centralizado en una área en donde también nace el pueblo entre 1824 a 1827, cuando ya en aquel tiempo el ayuntamiento de Cuamo autoriza que los 5 barrios mencionados previamente pues sean parte de la matrícula del nuevo pueblo independiente de Ay Bonito. Así que, bien importante, el proceso fundacional. La fecha de 1824 es la época en donde el gobernador da el permiso. Pero obviamente si en ese proceso fundacional no se daba, pues la fundación no se daba. Pero obviamente en ese múltiple de fechas importantes que se dieron en ese proceso, la más importante es la del gobernador, y es por eso que Ay Bonito ahora celebra su bicentenario de los 200 años de su fundación como pueblo independiente. Así que en términos de historia, el nombre de Ay Bonito mucho más antiguo en documento en comparación con Cuamo y mucho más en Puerto Rico, siendo sus orígenes en la crianza vacuna de los ateros, que va gracias a la política de los Borbones en el siglo XVIII, a finales del XVIII, pues prácticamente de atero se vuelve una sociedad agrícola, y eso fue un estilo de vida por muchísimos años aquí en el pueblo de Ay Bonito. Aquí nos encontramos lo que es la plaza urbana del municipio de Ay Bonito, la plaza Segundo Ruiz Belvi. Pues hace 200 años atrás. Hoy en día está bonita, maravillosa, bien cuidada, y muchas felicitaciones a las autoridades municipales de Ay Bonito por tenerla cuidada. Pues 200 años atrás, la plaza, cuando el municipio se nace o cuando se escoge el lugar, pues el terreno era bastante diferente. Prácticamente la plaza era irregular, era en tierra. La primitiva iglesia que se establece detrás. Hoy en día tenemos una estructura de finales del siglo XIX, pero en aquella época esa primera estructura fue de madera, yagua, madera y agua, que son instrumentos que se utilizaban en aquel tiempo. Por lo tanto, pues la vida en aquella época era muy diferente a lo que es hoy en día. Así que lo que es la construcción, en aquella época los promotores de la fundación de Ay Bonito, en aquellos tiempos sobre unos 180 vecinos estuvieron en esa matrícula de fundación. Por lo tanto, los principales promotores, el capitán poblador, se encargaban, cuando se funda Ay Bonito, pues ellos tuvieron la potestad de tener los solares alrededor de la plaza. El resto de las familias se iban a establecer en diversos puntos cercanos de la geografía de Ay Bonito donde existieran terrenos baldíos. Así que de esa manera nace el pueblo de Ay Bonito, se va estructurando de esa forma. Pues en aquella época, en la era española,
el pueblo de Bonito, pues la vida era bien diferente, pueblo alto, a una altura de sobre prácticamente 2.000 pies del nivel del mar. Pues la carretera principal, lo que es la PR-14, pues en aquella época este tramo de la PR-14 que estaba afuera de la plaza pública en dirección hacia Cuamo se llamaba calle Cuamo. Y el tramo que va hacia Calley se llama calle Calley. Así que muy interesantes los nombres de aquellos tiempos. Con el transcurrir del siglo XIX, según cómo fue creciendo la actividad en el casco urbano, también se van añadiendo nuevas carreteras. Por lo tanto, pues va conformando lo que es esa periferia urbana y se va transformando poco a poco a lo que es en tiempos modernos. Claro, bien importante que la modernización de carreteras en brea, acera, todo lo demás que conocemos hoy en día se va gestionando a partir de la década de 1930, 1940, que le va dando forma a ese bonito moderno, que fue todo un proceso histórico como tal. Así que la plaza histórica, como les había comentado también en otro punto dado, el nombre de Bonito pues se concentra en esta zona, ahí es que nace el pueblo como tal. Ahora vamos a ir a lo que es el nombre de Segundo Ruiz Belvi. Segundo Ruiz Belvi, que es el nombre que lleva la plaza, es en honor a uno de los abolicionistas que tuvo la isla en un momento dado, también uno de los patriotas. Segundo Ruiz Belvi era muy amigo de Ramón Emiterio Betance. Ambos estuvieron en Mayagüez. Para que tengan una idea, Segundo Ruiz Belvi nace en el mes de mayo de 1829. Su papá, Manuel Ruiz, era un rico hacendado de la región de Mayagüez. Su mamá, María Manuela Belvis, pues también era de la alta sociedad local. En el caso de Segundo Ruiz, la hacienda de su papá era en el barrio de Hormiguero. En aquella época el pueblo de Hormiguero era un barrio de San Germán. Así que el papá, de la influencia de Segundo Ruiz Belvi en la política, pues viene gracias a su papá, que en un momento dado fue alcalde de la villa de Mayagüez. En aquella época, para que tengan una idea, Mayagüez era el principal punto comercial del área oeste de Puerto Rico. Es decir, la sultana, como conocemos hoy en día, la sultana del oeste, prácticamente tenía un papel parecido muy a lo que era Ponce también, en el área sur centro. Así que prácticamente Segundo Ruiz Belvi tuvo la oportunidad de estudiar en los mejores maestros en el área de Mayagüez. Luego tuvo la oportunidad de hacer estudios universitarios en la Universidad de Caracas. Ahí es que hace sus estudios de bachillerato. Luego tiene la oportunidad de ir a estudiar Derecho a la Universidad de Madrid, que hoy en día es la Universidad Complutense, una de las universidades más prestigiosas de España. Así que cuando Segundo Ruiz Belvi viene ya en la década de 1850 al área de Mayagüez, muchas gracias, hay que decirlo, a la conocida de su papá, pues tiene el nexo y se llega a colocar en el ayuntamiento de Mayagüez como síndico procurador. En aquella época, el papel de síndico procurador, en cual Segundo Ruiz Belvi ocupaba, se encargaba de representar al pueblo representar al pueblo en materia. Si alguien tenía una queja, él era la persona encargada. También se encargaba de las finanzas, de que todo el ayuntamiento procurara manejar saludablemente la propia, ¿sí? Era una especie de contador como tal. Así que tuvo como unos 10 años ocupando ese importante cargo político en Mayagüez. En ese caminar de Segundo Ruiz Belvi, también conoce a Ramón Emiterio Betance, que en aquella época era joven, recientemente venido de Francia. Pues Ramón Emiterio Betance, uno de los héroes de la cólera de 1856. Ramón Emiterio Betance no tuvo ese reconocimiento de las autoridades españolas debido a que Betance prefería curar a los esclavos y no tanto a los hacendados y a la gente de primera sociedad, que es lo que hacían los médicos. Los pocos médicos que existían en el área oeste en aquel momento le daban prioridad a la gente blanca y de alta sociedad. Así que Ramón Emiterio Betance, Segundo Ruiz Belvi tenían algo en común, esa lucha por la libertad de los esclavos. Así que ambos se unieron con una causa en común, claro. Además de eso, por las particularidades de la forma de actuar el gobierno español, también vienen los ideales independentistas. Esa separación de la isla de la matriz de España. Así que Segundo Ruiz Belvi, Ramón Emiterio Betance, pues tuvieron esos pactos muy amigables. En el caso de Segundo Ruiz Belvi, muy cordial, muy diplomático, claro, como un abogado, pues logra tener acentos sociales muy interesantes, siendo así denominado como uno de
delegados puertorriqueños en llevar un plan, una propuesta para atender las situaciones de la isla en el año 1866 y 1867. Y entre ellas estaba la abolición de los esclavos. Así que Betance, segundo Ruiz Belvis, constantemente en la década de 1860 ellos pagaban por la libertad de los esclavos y ellos lograron dar la libertad a centenares de estas personas en el área oeste. Así que fue un gran promotor de la libertad. Lamentablemente la propuesta de segundo Ruiz Belvis, Basora y otros más no fue escuchada adecuadamente en el Ministerio de Ultramar. Así que no tuvo ningún tipo de adelanto. Pues también algo importante que sucedió en el mes de julio de 1867. Uno de los regimientos de batalla del Morro, el tercer regimiento del cuartel de Cádiz, pues hubo un motín en contra del gobierno. Por lo tanto, el gobernador Machesi atribuyó a que ese motín fue impulsado por líderes independentistas, entre ellos segundo Ruiz Belvis, Ramón Emiterio Betance. Por lo tanto, estos dos caballeros tuvieron que huir de Puerto Rico para evitar ser arrestados. Así que ellos alzaron a la isla a principios de agosto y en el mismo mes allá en Nueva York, segundo Ruiz Belvis junto a Ramón Emiterio Betance y otros más fundan el Partido Revolucionario Puertorriqueño, que la misión de este partido era promover la independencia de Puerto Rico, y ahí se sientan las bases en lo que un día sería el grito de la. En el caso del segundo Ruiz Belvis, pues los caminos de Betance y Ruiz Belvis se van separando entre sí, así que según Betance se va a Francia, se va a España a buscar fondos, mientras que segundo Ruiz Belvis se va al área de Chile también a buscar fondos como tal, pero lamentablemente pues por circunstancias extrañas, segundo Ruiz Belvis fue encontrado muerto en la primera semana de noviembre de 1867. Su muerte fue anunciada en el rotativo del Mercurio el 5 de noviembre de 1867. Así que Ruiz Belvis muere a la edad de 38 años y prácticamente pues su carrera como promotor de la independencia de Puerto Rico llega a su final. No hay una razón, no hay una explicación de qué murió segundo Ruiz Belvis. Todo es hipotético lo que puede reunirse al lado de este caballero. Lo que sí sabemos que sigue todavía enterrado en Chile, así que desde 1867 hasta el presente. Así que por lo tanto, pues luego de unas décadas después, pues en Puerto Rico empezaron a darse nombres de calles, plazas, de personas que estuvieron asociadas a la causa revolucionaria puertorriqueña. Pues ahí tenemos a Ramón Valdoriotti de Castro, ahí tenemos a Ramón Emiterio Betance, tenemos el propio segundo Ruiz Belvis aquí con la plaza de Aybonito. Así que ustedes los ayboniteños deben sentirse orgullosos porque tenemos una persona que fue un prócer, que fue una persona que dio mucho por su pueblo, buscando la igualdad entre clases sociales y entre ellos los esclavos. Es una época en donde ya la esclavitud prácticamente estaba ya diseminada a nivel mundial y especialmente en América. Así que Puerto Rico era uno de esos pocos lugares junto a Estados Unidos que existía esclavitud. Así que segundo Ruiz Belvis, Ramón Emiterio Betance fueron grandes promotores, y además de eso, en el caso del segundo Ruiz Belvis fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Puertorriqueño, que fue la entidad que estuvo encargada de dirigir lo que es el Grito del Lares, que hoy en día sigue siendo uno de los aspectos políticos más icónicos que tiene Puerto Rico. Y así que esta plaza tiene un nombre relacionado con una persona que es muy allegada a lo que fue ese movimiento como tal. Mis felicitaciones al pueblo de Aybonito, celebrando su bicentenario, 200 años de esa autorización de fundacional, bien importante, es un proceso que tomó varios años. He explicado que la villa de Cuamo, pues en esos primeros años no quería que el pueblo se estableciera, pero los ayboniteños de aquella época lo lograron. Así que Aybonito es un ejemplo, ¿verdad?, de superación, de esfuerzo y dedicación. Así que eso se ha visto generación tras generación. Para más información sobre historia de Aybonito y otras más, pues aquí yo tengo este libro, Historia Primitiva de Aybonito, que se recoge la información desde el siglo XVI hasta prácticamente hasta los comienzos e inicios del siglo XIX de Aybonito. Y hablamos del acto de Juan Carlos de Robledo, hablamos de los rompimientos de tierra, el proceso fundacional por completo. Pues aquí tenemos la portada, un plano de la plaza a principios del siglo XX, así que este hermoso libro lo puedo guiar
Es un libro ilustrativo también, mapas a colores, cómo era la geografía de Bonito, sus caminos. Gracias a estos mapas sabemos cómo era el pueblo en el pasado. Aquí tenemos una serie también de documentos, los primeros pobladores. Tenemos aquí el libro ilustrado a color. Es un libro, ¿verdad?, llevadero como tal. Así que esta publicación está disponible conmigo, pronto a presentarse en Ay Bonito. Otras publicaciones realizadas por este servidor, Historia de las epidemias en Puerto Rico. Pues, ¿cómo sabemos de Betance? Pues Betance fue bien importante en las epidemias, así en el cólera, así que aquí hablamos bastante de él, así de otras epidemias. ¿Por qué de la viruela del COVID-19? Porque por más de 300 años la enfermedad contagiosa de mayor peligro era la viruela, luego otras como la cólera, luego la tuberculosis, la anemia a principios del siglo XX, la gripe española en el 1918 y el COVID-19 que nos afectó grandemente en estos pasados años, pues han sido de los grandes peligros de infección que ha tenido la isla. Otra publicación de este servidor lo es Historia de los terremotos en Puerto Rico. Recoge más o menos un recuento de los movimientos telúricos más importantes que ha tenido la isla por los pasados 500 años. Entre ellos, los temblores del 2020, el terremoto de 1918, el maremoto, 1890, 1867, como un dato histórico. Luego, Lares, cuando llegamos a Lares, en el sentido de que gracias al huracán San Narciso del 29 de octubre de 1867 y los terremotos del 18 de noviembre de 1877 agudizaron mucho el descontento español, por lo tanto eso ayudó mucho a que la causa de Puerto Rico tomara auge, así que está bastante relacionado con lo que estábamos hablando con Segundo Ruiz Belvis, Ramón Emiterio Betance. Y aquí tenemos historia de los huracanes en Puerto Rico prácticamente desde el 1508 al 2022, sobre 95 sistemas tropicales que han afectado a la isla, los más intensos cada 4 por siglo, siendo María, Fiona el último, de San Felipe, algunos de ellos. Así que en este libro hablamos más o menos como Puerto Rico no va a ser afectado todos los años por sistemas fuertes, sino por X cantidad de tiempo. Así que la historia ciclónica de Puerto Rico es una bastante amplia y en esta publicación recogemos estos datos. También a los amigos de Calley que nos están observando, tenemos historia primitiva de Calley. Si nos observan de Ponce, nuevos hallazgos sobre los orígenes de Ponce. Y tenemos cuameños que me estén observando, Guamos Historia, tomo 1, tomo 2. Tenemos también nuevos hallazgos para los orígenes de Guayama. Historia del tabaco en Puerto Rico, volumen 1 y volumen 2. El tabaco y Ay Bonito pues fue una economía bastante fuerte en el siglo XX, así que Ay Bonito también se menciona bastante, ya que en un momento dado Ay Bonito fue un gran productor tabacalero y gracias a eso fue parte importante en la economía de este pueblo. Así que todos esos libros se pueden conseguir conmigo en algunas librerías allá en San Juan, como Norberto González, Laberinto, como así Librería Mágica y El Candil en Ponce. Claro, y en el caso de Ay Bonito, le digo, hasta el momento solamente se consigue conmigo, así que se pueden comunicar conmigo al 787-392-2698. 787-392-2698. Bien importante, estos libros son de edición limitada, carpeta dura de colección, a colores, así que es una publicación que no tiene tanta volumen de producción, así que si soy usted, no lo pensaría mucho y llamaría rápido. Así que 787-392-2698 con el doctor Luis Caldera Ortiz.